Hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un video más de la clase de Historia de México 3 para tercer año de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es el fin del porfiriato. ¿Ok? Bueno, para comenzar este tema, quiero retomar un poco de información que vimos en nuestro video anterior. En el video anterior vimos las características políticas, económicas, sociales y culturales del porfiriato. En ese video estuvimos analizando cuáles fueron estas características importantísimas que tuvo el porfiriato, por ejemplo, un gran crecimiento económico, un desarrollo de la ciencia, del arte, se van a fundar museos, academias, en lo político se va a mantener un orden muy estricto por parte del gobierno, se va a manejar el sistema positivista, el principal lema del porfiriato era orden y progreso. Y en el aspecto social, vimos que la sociedad en la época del porfiriato se va a dividir en clases sociales, que era la clase alta, la clase media y la clase baja. Y vimos también que la clase baja es la que más va a sufrir en este periodo. ¿Por qué? Porque eran los que generaban la riqueza de la nación. Todo el trabajo que consolidaba esta riqueza, la clase baja lo realizaba, pero también fueron los que menos disfrutaron de este auge económico. ¿Ok? Bueno, yo en el video anterior les pedí que hicieran 4 actividades, así como íbamos viendo cada característica del porfiriato, por cada característica yo les pedí una actividad. Espero que ustedes las hayan hecho, porque estos temas son muy importantes, muchachos. Incluso estos temas muchas veces son temas de comipems, por eso es necesario que ustedes lean más de lo que yo les estoy dando aquí de información. Y en cada una de las características yo les pedí que ustedes realizaran una actividad. En el aspecto económico, yo les pedí que ustedes me buscaran, por favor, cuáles habían sido las principales industrias que se habían establecido en México en la época de Porfirio Díaz y que van a traer un gran esplendor económico. Es en el aspecto económico. En el aspecto político, yo les pedí que buscaran quién había sido un personaje muy importante que siempre estuvo en oposición al régimen de Porfirio Díaz, que se llamó Ricardo Flores Magón. Yo les pedí que ustedes buscaran también un poco de la información de este personaje de la historia muy importante. En el aspecto social yo les pedí que buscaran quiénes trabajaban en las haciendas, que eran los peones. Incluso si ustedes hicieron esa actividad, pudieron haber visto también qué son las tiendas de raya, que eran también muy importantes. Y por último, en el aspecto cultural, yo les pedí que ustedes me buscaran cuáles habían sido los principales logros en el arte, en la ciencia, en la tecnología que se dieron con el porfiriato. ¿Ok? Espero que ustedes hayan hecho esta actividad, muchachos, porque de ahí voy a partir yo para el tema del día de hoy. Si es necesario que ustedes estén leyendo, muchachos, no se queden con la información del video. Si ustedes no están buscando más información en su libro y en otros medios, por ejemplo en internet, que ahorita que tienen la oportunidad, realmente están desaprovechando este tiempo, muchachos. No nada más es ver el video, sentarse y contestar lo que entendieron. No, es que ustedes profundicen más y sobre todo ustedes que ya son de tercero, ¿ok? Entonces, espero que hayan hecho estas actividades y a partir de esas actividades voy a comenzar el tema del día de hoy. Si no las han hecho, háganlas por favor, muchachos. Tienen todo el tiempo del mundo para poderlas hacer, ¿ok? Bueno. Para comenzar nuestro tema, vamos a hacernos una pregunta. Causas que ocasionaron su fin, el fin del porfiriato. ¿Por qué, si Porfirio Díaz durante 30 años pudo gobernar el país de una manera muy importante, por qué en 1911 este régimen, esta dictadura va a llegar a su fin? Para responder esta pregunta, muchachos, tenemos que ver varios aspectos. No llegó a su fin de la noche a la mañana, sino que pasaron varios años
donde se dieron una multitud de causas que finalmente van a hacer que el régimen porfirista llegue a su fin. Yo me he adelantado un poco y puse aquí estas causas que le van a dar fin al régimen porfirista. Puse algunas nada más, tal vez las más importantes, pero ustedes, cuando estén investigando, pueden poner más causas. No son todas, el porfiriato es muy, muy extenso y ustedes pueden buscar más causas que hayan dado fin al régimen porfirista. Yo voy a poner ahorita las más importantes y voy a ir explicándolas poco a poco. Número 1. El régimen porfirista, muchachos, va a tener gran crecimiento económico. Ya lo vimos. La economía nacional va a tener un auge. Nunca había tenido tanto esplendor la economía de México como en la época de Porfirio Díaz. Pero no hubo un desarrollo social. Yo se los decía en el video anterior, el pueblo es el que menos va a disfrutar de la riqueza que se generó en el porfiriato. No tenían acceso a la educación, realmente vivían en condiciones paupérrimas, miserables, muchos morían por cansancio, por enfermedad. No era un pueblo sano, muchachos, era un pueblo explotado. Los indígenas eran también personas que se estaban acabando con ellos porque los mandaban a trabajar a las haciendas y eran trabajos verdaderamente cansados que finalmente las personas, y muchos documentos lo dicen, muchos de estos indígenas trabajadores de las haciendas morían trabajando, muchachos, para que ustedes se den una idea de lo duro que era el trabajo en el porfiriato. Entonces, una causa por la que va a llegar a su fin el porfiriato es la falta de desarrollo social, muchachos. No se dio ese desarrollo social. Y sí, y más sin en cambio, el descontento social cada vez va a ser más alto. ¿Mm? Otra causa, el positivismo. Lo vimos en el video anterior. El positivismo, muchachos, tenía un lema: orden y progreso. Este orden era a cualquier precio, incluso con la represión. Y si se tenía el pueblo controlado, al pueblo tranquilo, al pueblo pacífico, y se le tenía trabajando, el progreso automáticamente iba a venir. Y sí, pero era causa de qué? De mantener al pueblo sometido. No se podían defender. Aquí entra otra causa muy, muy, muy importante. Huelgas de los trabajadores. En el régimen del porfiriato hubo muchos descontentos sociales de trabajadores, pero hubo en particular dos que son considerados como los detonantes del fin del régimen porfirista. Uno fue la huelga de Cananea en el año de 1906. La huelga de Cananea fue una huelga de trabajadores mineros que se manifestaban porque los trabajadores mineros mexicanos ganaban muchísimo menos de lo que le pagaban a los trabajadores mineros norteamericanos. Estos trabajadores norteamericanos, que hacían las mismas actividades que un trabajador mexicano, ganaban mucho más que los mexicanos. Y eso que era aquí en México donde estaban realizando su trabajo. Los mineros se van a manifestar, van a pedir igualdad, ¿sí?, de trato, pero no. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz? En vez de apoyar a los obreros mexicanos, los va a reprimir. ¿Y dónde se va a hacer una gran matanza de mineros? En Cananea en 1906. Bueno, aquí tenemos una huelga que va a culminar con la represión. No hubo una ayuda real a los trabajadores y entonces esto va a generar un descontento aún mayor que se va a ver reflejado en los siguientes años. 1907, segunda huelga importante, la huelga de Río Blanco en Veracruz. Esta huelga fue de carácter textil. Los trabajadores textiles de esta fábrica se van a manifestar por las condiciones de trabajo en las que tenían y por la promulgación de un documento donde en verdad les ponían unas sanciones
que eran, hoy en día son inconcebibles poder pensar eso. En 1907, los dueños de la mina van a escribir un documento donde, entre otras cosas, ratificaban el trabajo de 14 horas al día de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Entraban a las 6 de la mañana a la fábrica y salían a las 8 de la noche, con 45 minutos para comer a lo largo del día. Era una explotación terrible. Tenían prohibido, y en el documento lo decían, tenían prohibido recibir visitas en su casa. Si un trabajador era descubierto teniendo visitas en su casa, podía ser sancionado. Número 3. En el documento también dice, los obreros tienen la obligación de aceptar, sin decir absolutamente nada, el descuento de fiestas patronales y religiosas. O sea, a lo poco que yo ganaba, a eso, si se viene la fiesta del santo, me van a descontar un porcentaje para llevar a cabo la fiesta. O sea, era una explotación, muchachos. Ni que los obreros ganaran muchísimo para que pudieran estar haciendo esos pagos o que les hicieran esos descuentos. Y eso venía en el documento. Obviamente, cuando el documento se le da a conocer a los trabajadores de la fábrica, pues, ¿qué van a creer que pasó? Se van a manifestar, van a decir, no, no vamos a respetar ese documento porque está atentando contra nuestros trabajos, contra nuestra fuerza laboral. Entonces los obreros se van a manifestar y un día después de que dan a conocer el documento, empiezan a atacar la fábrica. Realmente aquí no fue una huelga así, sino que ellos solos se van a atacar a la fábrica, empiezan a lanzar piedras a la entrada de la fábrica, queman la tienda de raya y entonces el representante de la policía en el pueblo de Río Blanco pues va obviamente a reprimir a los trabajadores, pero los trabajadores se van a defender. Después Porfirio Díaz se entera de esta huelga y que los trabajadores se han rebelado. Porfirio Díaz va a mandar fuerzas federales y finalmente estas fuerzas van a volver a reprimir y ahora sí van a matar a cientos de trabajadores de la fábrica de Río Blanco. Esto fue otro motivo por el que el régimen porfirista también va a llegar a su fin. Ya el descontento social ya era mucho y ya no se podía controlar, ni siquiera con la represión. Poco a poco, ya las personas, ahora sí, estaban ya de la manera violenta demostrando su descontento contra Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz no era ajeno ya a darse cuenta también de esto. Otra causa importantísima, la entrevista Díaz-Krillman. En el video anterior, yo les hablé de un reportero norteamericano que viene a México, que se hace pasar por empresario, y al final este reportero norteamericano, que se llamó John Kenneth Turner, va a escribir un libro donde va a describir las condiciones en las que vivían los campesinos en las haciendas. Bueno, aquí va a haber otro reportero norteamericano que va a venir a México y le va a hacer en 1908 una entrevista a Porfirio Díaz. Se hablaron muchísimas cosas sobre la política, la economía, muchas cosas se hablaron en esta entrevista. Pero algo muy importante que dijo Porfirio Díaz en esta entrevista de 1908 fue que México ya estaba listo, ya había madurado políticamente para poder ser gobernado por otra persona que no fuera Porfirio Díaz. Esta declaración de Díaz a Krillman en 1908 va a causar como que gran revuelo en los opositores al régimen de Porfirio Díaz, y en donde se van a empezar a formar partidos políticos, varias personas van a hacer notar su descontento contra Porfirio Díaz, pero finalmente esto únicamente va a ocasionar que Díaz pueda conocer ahora sí ya de manera más directa quiénes eran sus adversarios. Uno de estas personas que va a demostrar su descontento del régimen va a ser Francisco I. Madero. Ya vamos a ver en un video posterior quién fue Francisco I. Madero, qué hizo, porque es importante también en nuestra historia. ¿Ok? Bueno, otra
fue el envejecimiento del régimen, muchachos. Esta causa también es muy importante, el envejecimiento del régimen. Sí, Porfirio Díaz ya tenía la edad de casi 80 años cuando va a llegar al final su régimen. Ya es una persona muy grande y sigue gobernando al país, pero no solamente es Díaz, también su grupo de personas que lo ayudaban, todos sus ministros, el grupo de personas que hablamos en el video anterior, que se les conocía como los científicos, estos señores que manejaban la economía, la política, la cultura y que eran la mano derecha de Porfirio Díaz, también eran personas muy grandes. Ya rebasaban la mayoría los 70 años de edad y entonces esto ya hacía que las ideas que proponían ya no eran acordes a la realidad que estaba viviendo el país, ¿sí? Eso también fue algo muy, muy importante. Y la otra fueron el rechazo a las constantes reelecciones de Porfirio Díaz, muchachos. 7 veces fue elegido Porfirio Díaz presidente de México. 7. Por eso duró más de 30 años en la presidencia de nuestro país. Porque sí, cada 4 años se realizaban elecciones, pero al final todas siempre las ganaba el grupo de Porfirio Díaz y él, obviamente, la presidencia. Nunca va a terminar esto hasta 1910, cuando realmente ya Porfirio Díaz no puede contra la oposición. En 1910 se dan otras elecciones y él las vuelve a ganar. Y es ahí cuando ya va al siguiente año a iniciar la Revolución Mexicana. De hecho, Porfirio Díaz lo sacan, él renuncia siendo presidente de México. ¿Ah? Porque él había ganado las elecciones pues de manera legal, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas a grandes rasgos fueron las causas que hicieron que el régimen de Porfirio Díaz llegue a su fin. En el siguiente video vamos a empezar a ver otro tema igual súper interesante, que es la Revolución Mexicana, el inicio de la Revolución Mexicana. En ese tema también yo voy a dar una explicación, pero también les voy a estar pidiendo que ustedes hagan actividades. Para este video del régimen porfirista, muchachos, la única actividad que quiero que ustedes hagan es que este esquema de causas que le dieron fin al porfiriato, ustedes lo amplíen, pongan más información, lean, busquen y si hay algo que faltó aquí en este esquema, que ustedes los pongan. Pueden poner nombres, pueden poner, por ejemplo, lo de las huelgas, pueden escribir cuáles fueron estas 2 huelgas que yo ya se las expliqué, los años, los motivos de las huelgas, el positivismo, pueden buscar ustedes incluso la definición de positivismo. ¿Qué buscaba el positivismo? No era una mala ideología, pero aquí en México, Porfirio Díaz sí la llevó a otra dimensión, ¿ok? Entonces, por favor, muchachos, les pido de actividad que ustedes este esquema me lo amplíen, lo pongan más grande, con más información, y esto va a ser parte de la actividad del día de hoy. Yo me despido, muchachos, espero que este video les haya gustado, les haya quedado claro y cualquier duda en el siguiente video y en los comentarios. Muchachos, me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye.